Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bienvenidos a otra cápsula de fe. Hoy vamos a reflexionar en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En este pasaje, el Señor Jesús está preguntándole a sus discípulos sobre los comentarios que tenía la gente acerca de él, dado los milagros y prodigios que estaba haciendo. Ellos le contestaron que la gente pensaba que era alguno de los profetas que había venido de nuevo. Y el Señor ya les hace la pregunta directa a ellos: ¿ustedes quiénes dicen que soy? Tomemos en cuenta que al estar ellos conviviendo con Jesús, la respuesta debió ser inmediata, sin pensarla, pero nadie respondió así. Solo Pedro es quien responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús los conoce a todos, ha pasado el tiempo suficiente con ellos como para conocerlos, para conocer su carácter, su madurez, su nivel espiritual, sus cambios, su compromiso con Él. Y ante la respuesta de Pedro, el Señor se da cuenta de que le fue dada por revelación del Padre. Esta revelación directa del Padre puede ser como consecuencia de que Pedro ya estaba conociendo y entendiendo lo que era el reino de Dios, de que Pedro ya había dejado de beber leche espiritual como recién nacido en la fe y estaba creciendo espiritualmente. En consecuencia, el Señor Jesús reconoce el avance de Pedro y le da una encomienda que lo distingue de los demás discípulos. Le da la responsabilidad de mantener a la iglesia que se estaba formando dentro de los parámetros del reino de Dios. Esta responsabilidad implicaba que todo lo que Pedro autorizara o prohibiera en la tierra sería avalada por él en los cielos. En otras palabras, este es el momento en el que Pedro es involucrado y empieza a tener influencia en el mundo espiritual. Aprovecho para hacer una acotación a propósito de este pasaje, que algunos toman como referencia para decir que aquí es cuando Pedro es constituido como el primer papa de la iglesia, debido a que sobre él iba a ser erigida. Ubiquémonos en la escena. Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A simple vista pareciera que es sobre Pedro donde será edificada la iglesia, pero si lo vemos desde la perspectiva adecuada, el Señor dice: tú eres Pedro, y sobre esta base o cimiento edificaré mi iglesia. ¿Y cuál era la base? ¿Pedro? Por supuesto que no. La base o cimiento es Jesucristo, como dice en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 11. Este es Jesús, la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en 1 de Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y por supuesto que la piedra que fue desechada no es Pedro, sino Jesús. Y aquí también podemos notar que quien dice esto de Jesús es el mismo Pedro. Ahora, volvamos al tema que nos ocupa. Las revelaciones de parte de Dios nos traen responsabilidades. Algunos solo queremos que Dios nos hable, que nos muestre, que nos sane, que nos haga milagros, pero sin que nosotros tengamos que hacer algo en consecuencia. Algunos hemos querido ver a Dios como la lámpara maravillosa del cuento, a la que solo cuando necesitamos algo, la frotamos, nos da lo que necesitamos y la volvemos a guardar hasta que tengamos otra urgencia o necesidad. En el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios, la oración, la constancia, la búsqueda de Dios, la comunión con Dios, es lo que hace que las cosas sucedan, que los vientos contrarios Dios los vuelva a nuestro favor. Así como los demás apóstoles, a pesar de andar con nuestro Señor Jesús, no supieron responder quién era Él, lo mismo pasa hoy en día. Algunos hablamos de Dios,
Algunos decimos que creemos en Dios, pero no lo conocemos. No tenemos una idea clara de quién es Dios, de lo que Él espera de nosotros, ni de los tesoros eternos que tiene para nosotros. No podemos creer y mucho menos confiar en quien no conocemos. En lo natural, es muy difícil depositar nuestra confianza en un desconocido. Y ahora la pregunta que también es importante hacernos: ¿Dios nos conoce? Al igual que Pedro, el Señor ya puede darnos revelaciones y en consecuencia responsabilidades, porque espiritualmente ya hemos madurado. El Señor ya puede confiarnos algunas tareas de su reino, sabiendo que nuestra relación con Él es tal que a la primera entenderemos cuáles son sus propósitos con nosotros. Para tener influencia en el reino de Dios, necesitamos primeramente saber quién es Dios. Si Pedro no hubiera sabido quién es Jesús, por la revelación del Padre, no hubiera podido vivir en el reino de Dios como lo vivió, haciendo milagros y prodigios al igual que Jesús. Como vemos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 6 al 8. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque hoy me has revelado que necesito conocerte, que necesito saber quién eres tú, que no es suficiente con que hable de ti, que no es suficiente con que diga que te conozco, sino que necesito vivir en comunión contigo, y que cuando me pregunten quién eres tú, tenga la respuesta adecuada, revelada por Dios. Te pido, Señor, que las responsabilidades que tengas a bien otorgarme dentro de tu reino, yo las lleve a cabo con amor y obediencia a ti. Gracias, Padre amado, por esta distinción que tienes conmigo, de darme revelación de ti y de tu reino. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bendiciones para todos.